Video Juan Ricardo Rey, Ciencia de Arte, INTI. Pensar con los ojos, describir con las manos, los dibujos botánicos del siglo XVIII en el Nuevo Reino de Granada. Voy a hablarles sobre la producción de imágenes en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que estuvo activa entre 1784 y 1816. Vamos a empezar hablando sobre esta relación que hay entre imagen y texto con Linneo, el padre de la botánica moderna, y lo que él denominaba el hilo de Ariadna, que era el texto para la descripción de las especies botánicas y el uso de la imagen y su relación con ella. En esta pintura vamos a ver a José Celestino Mutis, botánico gaditano, médico, que estuvo en el Nuevo Reino de Granada desde 1761 hasta su muerte en 1808. Acá vemos un retrato póstumo, un busto encarnado en el cual es como si el busto cobrara vida, y lo encontramos con una planta que le fue dedicada a él por Linneo, la Mutissia clematis, que lo recorre. Y en la base vamos a ver como detalle que nos encontramos con eh, sus intereses, la parte astronómica de la expedición representada por esta esfera celeste que nos muestra las constelaciones en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, de acuerdo al periodo del año por ese dial circular que recorre la esfera celeste. La medicina, representada por el libro de Hipócrates, y más abajo se ve Sist-Nat, que es el sistema Nature, que es uno de los libros que editaba eh, el botánico Carl Linneo, el botánico sueco padre de la botánica moderna, que va a iniciar una nueva forma de representación de las plantas a partir de sus órganos sexuales, es decir, de las flores. Si nos ponemos a mirar en detalle, vemos que el busto está rodeado por la Mutissia clematis y en la parte de abajo se encuentra uno de los dibujos hechos por la expedición botánica. Dibujo que, como práctica, era desalentada por Linneo desde su filosofía botánica de 1751. ¿Qué era lo que quería Linneo? ¿Qué era lo que quería Mutis? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque nos encontramos estos maravillosos dibujos hechos por la expedición botánica bajo la dirección de Mutis con su primer pintor, eh, Salvador Rizo Blanco. Y estos detalles y esta maravillosa forma de representación, resulta curioso que Linneo no la apoyara. Básicamente lo que pasa es que Linneo estaba más de acuerdo con que se formaran herbarios con plantas secas, como la que estamos viendo acá. En este caso, una planta seca de la colección de José Jerónimo Triana, el primer investigador sistemático de la obra mutisiana, botánico colombiano, a quien debemos la primera organización de sus dibujos en el Real Jardín Botánico de Madrid. Básicamente lo que estamos viendo es una planta seca, prensada sobre papel, que obviamente al secarse pierde todas sus características de color, de textura, pero que gracias a la descripción en texto, que se conoce como taxón, de ahí que la organización de esos textos se conozca como taxonomía, era lo que pedía Carbón Linneo a sus corresponsales, a quien él denominaba sus apóstoles, ¿no? Una forma, la verdad, muy poco humilde de Linneo de denominar a sus corresponsales botánicos. Por ejemplo, vamos a ver en este caso la descripción de una Poliadelphia pentandria, es decir, una planta que tiene pentandria, tiene 5 órganos masculinos en su flor. Y en este caso sería la teobroma. La teobroma es el nombre científico del cacao. Mientras que Linneo pedía este tipo de representación con en el herbario la planta, la hoja, la flor seca, quizá el fruto, lo que propone hacer Mutis es este tipo de representaciones visuales que sabemos por sus diarios eran muy precisas y que incluso tenían, por recomendación de Linneo,
la anotación en un diario de expedicionario como parte del protocolo científico, el día en el cual se había recolectado, el lugar, presión barométrica, una serie de cuestiones adicionales que podían completar eh, toda no solamente detalles de la fisiología de la planta, sino del contexto natural en el cual se encontraba. Mutis eh, y Valenzuela, que va a ser su primer botánico, eh, van a decir Eloy Valenzuela y Mutis que obviamente tienen que hacer esta representación porque cómo describir estas bellas estructuras, estas lígulas que ellos llaman, esos filamentos que salen de las flores, cómo describirlas acertadamente si no es con el auxilio de la imagen. Para Linneo, en cambio, lo más importante era el taxón, la descripción escrita, la cual él denominaba el hilo de Ariadna. Era como con esta metáfora tomada de la mitología griega para salir, ¿no?, del laberinto donde estaba el Minotauro. Para salir del laberinto en el que estaba organizada la obra divina, había que seguir un hilo y este hilo era en la sistemática lineana los escritos, no la imagen. Porque la imagen encarecía los textos, porque la imagen tenía el problema del color, que no se podía adicionar mecánicamente, sino que había que hacerlo manualmente, y eso era muy difícil. Y podía cambiar dependiendo de la persona que lo pusiera. Entonces, ¿por qué hay esta asociación de la imagen y del uso de la imagen con Linneo? Esto se debe a Georg Dionysius Eret, que es a quien vemos acá, que va a hacer las primeras representaciones de las ediciones que se hicieron de los libros de Linneo en Holanda, en particular el Hortus Cliffortianus, que es el nombre de el huerto de Clifford, uno de los primeros mecenas que tuvo Linneo en Holanda, y que va a pedir, como él va a ser el editor de ese libro, va a pedir que un dibujante, en este caso Eret, haga las representaciones, y esas representaciones, como vemos en este retrato que se le hace, son representaciones exactas que pasan a la imagen de una manera particular, esquematizada, a la planta y sus partes. Acá lo vemos, por ejemplo, con un gladiolo africano, y en el acto de dibujar, de describir una planta que tiene en la mano. Y es muy interesante ver cómo esa planta que en el grabado se muestra viva, la flor que se muestra viva, la está reproduciendo de manera fidedigna Eret en el papel. Al pasarla al grabado, ese sistema del número, dependiendo del número de órganos masculinos que tuviera la flor, que aparece en los textos de Linneo como unas tablas muy complejas describiendo cada uno de las organizaciones posibles dentro de esta taxonomía que organiza Linneo, lo vamos a encontrar en el dibujo de Eret con una clave visual mucho más fácil de encontrar, mucho más fácil de entender, y que podía servir incluso como guía visual para los botánicos en el campo. Esto no fue una intención inicial de Linneo, esto fue un aporte de Eret. Así que los artistas van a ser un aporte fundamental desde los inicios de la botánica sistemática, que era como llamaba Linneo a su método. Eret va a ser muy famoso por estas representaciones y va a desarrollar, como ustedes ven acá, imágenes realmente muy bellas en las cuales se ponía el sistema lineano a funcionar dentro de una serie de claves visuales en las cuales se incluía el color, en esos casos colores que se ponían, se iluminaban los grabados posteriormente, después de haber sido editados. Algunos de sus seguidores llegaron a hacer compendios realmente a desarrollar en realidad sistemas muy elaborados para utilizar el color, como pasa con Tadeusz Hanke, que fue el botánico de la expedición Malaspina, que una expedición que no solamente recorrió los territorios hispanoamericanos, sino que hizo recorrido de circunnavegación. Y acá encontramos un procedimiento curioso de mnemotecnia, y es que los colores están numerados de acuerdo a lo que a lo que tenía a su disposición en su paleta Tadeusz Hanke, para lograr
como vemos en esta imagen que forma parte de esa paleta, documento que se conserva en el Real Jardín Botánico de Madrid, que una flor como esa flor azul que vemos ahí tenga el color azul 80, 80.5. Ese color, que como está sistematizado en su tabla, entonces le permite que él haga el dibujo en el campo y diga con su paleta en la mano, decir, ah, bueno, yo sé que este color es un azul 80, este rojo es un rojo 25, este verde es y así, y poder colocar anotaciones de color rápidas que después él repondría al regresar a su gabinete para hacer el dibujo completo. Entonces el dibujo se hace para conocer. El dibujo forma parte del sistema de aprehensión de la naturaleza. De ahí que las herramientas del dibujante se completen con las herramientas del botánico. Entonces acá tenemos atriles, por ejemplo, este es un atril de los que se conserva en el Museo Nacional de Colombia, que sabemos que fue usado en la expedición botánica, pero al lado tenemos también las lancetas, tenemos los compases, el microscopio botánico que se utilizaba el botánico para ver los detalles de la flor, hacer lo que se conoce como anatomía botánica, que es la disección de la flor, para estudiar los frutos y para guiar al dibujante. O sea que los ojos de la representación están compartidos entre el conocimiento del botánico y la forma en la cual el dibujante puede hacer una representación fidedigna en el papel. Son dibujos hechos a 4 ojos y a 4 manos en esa medida, porque las preparaciones de color, la forma de la representación y la guía va a estar dividida entre 2 formas de conocer, la forma artística y la forma botánica. Los dibujos van a representar un problema para la expedición porque las plantas se deterioran muy rápido, sobre todo en el trópico, y eso lo podemos entender viendo dibujos como este, que tiene como denominación esta rama de dibujo fresca, que es el detalle del texto que vemos en la esquina inferior izquierda, que hizo la persona que estuvo en contacto con esta planta, en este caso una especie de cascarilla, como le decían, una especie de quina tropical, que se encontró en el Nuevo Reino de Granada, y el corresponsal lo que le dice a Mutis es que tomó varias muestras de la planta, pero sabiendo que se van a secar cuando le lleguen a él, entonces prefirió hacer un apunte rápido de cómo era el aspecto visual de la planta para que se pudiera reponer después en el dibujo correspondiente. Los botánicos van a llegar a la solución de Eloy Valenzuela y José Celestino Mutis, que son los 2 botánicos que están en la expedición, de decirle a los dibujantes que tomen apuntes rápidos de la forma de la hoja y que se dediquen a la flor, que es lo que primero se marchita. Son las modelos más complejas de dibujar, porque muchas veces las flores, aunque estén cortadas de la planta, bueno, incluso aunque estén en la planta, cuando no hay luz se cierran y se van marchitando rápidamente, así que hay que aprovechar cuando hay flores. Mientras que las hojas las tenemos todo el año y para buscar los frutos, pues hay que esperar a que se produzcan. Entonces, estos dibujos que nosotros conocemos mezclan aspectos de diferentes plantas. Acá vemos un caso de un dibujo, un boceto ya más armado, donde hay un detalle del sistema circulatorio de la hoja, están los detalles en color de la flor, que es lo que primero se marchita, y como vemos, esta hoja fue aprovechada por ambos lados. En el otro lado nos encontramos con un achote, achote o vija orellana, o noto es otro nombre que tiene, que lo utilizaron los pueblos nativos de América para pintura corporal. Entonces, Eloy Valenzuela y Mutis van a decir, perfilen las hojas, dibujen los frutos, dibujen sobre todo las flores que se marchitan muy rápido, y después pueden ponerle atención a las hojas. Ahora, las hojas tampoco es que fueran completamente, digamos, o fueran mucho más fáciles de dibujar, o completamente dominadas por los dibujantes. Solo que esos modelos se pueden encontrar en el año de manera más fácil. En este dibujo nos podemos encontrar con que una misma planta tiene hojas de diferente coloración, porque ustedes saben que a veces los brotes, como vemos acá, tienen un tono
que difiere del tono de la hoja ya completamente desarrollada, y cuando ésta envejece, cambia otra vez su coloración. Entonces, si vemos un detalle, nos encontramos como los dibujantes trabajaban por aguadas sucesivas con diferentes calibres de pincel, pinceles que hacían o mandaban a hacer incluso con personas que estaban en el Nuevo Reino de Granada, que ya sabían producir esos utensilios, pinceles de diferente grado, para poder, por veladuras, ir sumando, sumando y sumando hasta lograr la descripción del sistema circulatorio, la descripción de la forma de la hoja, ¿no? Acá lo vemos, las nervaduras trabajadas con un detalle tal que al verlas comprendemos por qué Mutis decía que su objetivo era que cuando un botánico europeo se encontrara frente a sus dibujos, eh, tuviera la sensación de encontrarse frente a la planta misma. Es decir, ese es el último grado de la representación. Lograr que la sustitución que aparece en las representaciones, finalmente la representación es poner algo en ausencia de lo representado, algo que lo suplante. Es decir, el dibujo suplanta a la planta viva. Y lo que quería Mutis era que la reemplazara por completo. Entonces, eso no quiere decir que los dibujos salieran de una vez o se hicieran de una vez en el campo, como mucha gente piensa. Eso no es cierto. Muchas de estas plantas, como podemos ver acá, esta fue recolectada, observada por primera vez el 30 de abril del 83, tuvo observaciones sucesivas en junio del 83, y hasta enero del 84 se va a completar la planta. De los primeros bocetos de la floración y de los frutos, se va a pasar a un desarrollo mucho más logrado al final, incluyendo los cortes de las hojas para evitar que se traslape. Entonces corto la hoja para que se vea una hoja completa y las otras no me tapen cómo es la estructura, cómo salen los haces de hojas, por ejemplo, de las ramas, de dónde salen las ramas, de dónde salen las flores también, ¿no? Hay flores que son axilares, hay flores que salen en la mitad de la rama, etc. Entonces un dibujo de estos tan detallado se componía de meses de observación, de cortes, en los cuales no solamente estaba el botánico y el dibujante, sino que también estaban los herborizadores, muchos de ellos, bueno, casi todos eran locales, la mayoría eran locales, salvo algunos españoles que avecindados en el Nuevo Reino de Granada, que de pronto le enviaban cosas, sobre todo mujeres, le enviaron mucha información a Mutis también, pero muchos de esos recolectores eran afrodescendientes, eran descendientes de indígenas, eran locales que conocían, eran vaquianos, conocían su territorio, entonces podían ubicar las plantas y se las llevaban a Mutis. Y acá vemos como en esta pasiflora, un maracuyá, el detalle es tal que con técnica de miniatura, es decir, poniendo el color punto a punto, nos muestra no solamente la estructura, sino también la textura del fruto y de las hojas. Entonces lo que hizo Mutis fue mediar entre la hoja seca del herbario, la planta seca y prensada del herbario, y una representación que mantiene las características de la planta viva. En cuanto a la materialidad, ya para terminar, nos podemos encontrar con que esos colores y esa forma de hacer está producida a partir del trabajo de la Oficina de Pintores de la Expedición Botánica que dirigía Salvador Rizo Blanco, donde llegó a haber 60 dibujantes. No trabajaron todos al mismo tiempo, pero en esos 30 años de duración de la expedición se contabiliza cerca de 60 dibujantes que pertenecieron o pasaron por ella. Acá vemos todas las formas de pintura, y en la última, la figura 4, la del fondo, vemos al miniaturista, en este caso dedicado al retrato, y en la parte derecha vemos sus herramientas. Herramientas, las cajas de marfil, las paletas, las moletas de piedra pómez, para moler los pigmentos, que se compartían también con la acuarela, pero la técnica de la expedición botánica no es acuarela, es temple. Esta diferenciación es muy importante, porque cuando uno habla de acuarela, se olvida de otra parte, que en inglés se reconoce como body color. Uno es watercolor y otro es body color.
watercolor sería el equivalente al temple, el watercolor, el temple a la goma, el transparente, el que permite pasar la luz por el papel y por eso tiene ese color vibrante, mientras que el body color es el equivalente al temple, al huevo, que es opaco y que por eso es mucho más cubriente. La mezcla de estas dos es lo que en España se conoce como la familia del temple, entre los cuales está la miniatura. ¿De dónde sale esto? Bueno, hay tratadistas españoles muy importantes como Juan Cirilo Magadán y Gamarra, que va a ser el único tratado conocido, publicado sobre miniatura en España, que es la noticia experimental para practicar la miniatura, que sabemos que lo tuvo la expedición, como vemos en ese pequeño billete que está es decir, esta pequeña nota manuscrita que nos muestra que en el archivo de la expedición se conocía este tratado y que se solicitó la compra de ese tratado. Mutis compraba libros en Europa y se los hacía llevar hasta el Nuevo Reino de Granada para sus trabajos. Los colores, de la manera, no así como lo hacía Tadeusz Hanke, pero los colores tenían que probarse en el papel, porque uno produce el color, de pronto muchas de ustedes que hayan producido color sabrán que uno puede tener una preparación de un color, por ejemplo, piensen ustedes en una infusión como un té rojo, por ejemplo, yo puedo tener una coloración en la solución, pero apenas lo aplique al papel, va a cambiar y con el paso del tiempo cuando se seque va a tener otra transformación. Estas son pruebas de las recetas de color. Sabemos que hubo un tratado en la expedición eh, que se llamaba Experimentos Prácticos para la miniatura, colores para la imitación del reino vegetal, escrito por Salvador Rizo Blanco. Lamentablemente un tratado perdido. Pero sabemos que se escribió, sabemos que se sistematizaron las recetas y que se llegó a estas recetas a través de mezcla de conocimientos eh, traídos de las bellas artes, del sistema de bellas artes europeo, más el conocimiento de los talleres locales, de tintoreros, por ejemplo. Y, por ejemplo, podemos ver acá en estas dos muestras, en la de arriba, la segunda línea, una carta que le envía José Celestino Mutis a Fray Diego García, un corresponsal botánico de él, le dice que él sabe que el color morado cambia a colorado con el uso del limón, es decir, que el pH cambia un tono que es muy saturado a un tono más suave. Esto es una nota que coincide con la lectura de Palomino, del tratado de Palomino. Mientras que abajo vemos la comparación de coloración de algunos minerales encontrados en el Nuevo Reino de Granada, donde se habla de un rojo carmesí que, como ustedes verán, se haya cristalizado y que el tono es comparable, escribe aquí Mutis, al rojo del carmín o al de la cochinilla. Se lee claramente en la última línea. Otros colores se van a complementar y se van a sacar de plantas, del que ya hablamos, la vija orellana o achote, tinte rojo, de la misma manera que de la rubiácea o bruja se sacan tintes rojizos al pardo, de la misma manera que hay otros tonos rojos, del naranja al rojo, del azafrán de la tierra, safrán le decían también, que sale de esta planta que en este caso el agente colorante está en la raíz, por eso está dibujada la raíz. No era común que se dibujara la raíz, porque lo principal es la flor. Por eso aquí tenemos la flor y a un lado se ve la anatomía botánica, el despiece de la flor, de sus componentes. Los verdes y amarillos salían de plantas como la chilca o sanalotodo, una planta utilizada por tintoreros de América desde la Argentina hasta México. Hay registros etnográficos del uso de esta planta que normalmente produce amarillo, pero cuando es atacada por un hongo que actúa como una plaga de esta planta, eh, la preparación de color ya varía y no es amarilla sino verdosa. Entonces ahí salen amarillos y verdes. De la misma manera que los azules se podían extraer de la indigófera del añil, que se encuentra muy comúnmente en la naturaleza americana, y con eso se complementaban los azules y verdes extraídos
de las familias del cobre, de las oxidaciones del cobre, de los acetatos de cobre, que muchas veces se encontraban en minas de cobre en toda América. En el caso del Nuevo Reino de Granada, en minas de lo que actualmente es territorio venezolano, de la grita, el azul de la grita, que se llegó a vender también, como los polvos azules de Santo Domingo. Y las tintas que se obtenían, esas tintas ferrogálicas que se obtenían también con algún zumo vegetal en particular. Un caso que les puedo mencionar acá, aunque hay varios que encontré en mi estudio de la expedición botánica, es el de el cestrum o uvillo, que produce un tinte negro y cuando se seca es un tinte permanente. Obviamente son tintas ferrogálicas, o sea, este zumo vegetal se suma a un componente de capa rosa, que es la base de estas tintas ferrogálicas, para cebar los tinteros, como decían ellos. Entonces, en resumen, podemos ver que toda esta mezcla de saberes y conocimientos va a llevar a que los dibujantes de la expedición botánica sintieran tanto orgullo que, a pesar de que hay muy pocos dibujos firmados y con el nombre del artista, porque lo que Mutis quería era lograr una forma homogénea de representación, que tuvieran, como este, que tiene un caso maravilloso, una inscripción increíble. Javier Cortés, hermano de Nicolás, ambos quiteños, Americ Pinks, Americanus Pinks. Esto lo dibujó un americano. Con eso nos muestran el orgullo que sentían de los logros que habían hecho para representar, imitar, como decía Salvador Rizo, la naturaleza americana. Muchas gracias.